Raúl Guti cumplió el domingo 100 partidos con el Real Zaragoza y como siempre tuvo un lugar especial en las grandes citas, lo celebró con un gol a los 25 segundos. Guti encontró en Amalata el tanto que le reservaba la suerte, el gol que le debía al fútbol. Durante aquellos meses de recuperación había una voz que no para de sonar en mi cabeza. Esto ha pasado por algo. Vas a volver. Cada día trabajé para volver a hacer realidad mi sueño. Para vivir lo que tanto me gané. Por volver a mi equipo, a mi casa. Estaba seguro que aquellas lágrimas de dolor terminarían siendo de alegría, como lo publiqué en su día. Y hoy puedo confirmarlo. Vuelvo a casa. Así, con su regreso, con esa vuelta a casa, saldaba una deuda del fútbol y demostraba que en los mercados, incluso en los que no son tan buenos, pueden producirse finales buenos y bonitos, que casi parecen una forma de cerrar el círculo y de convertirse en una pequeña película que nos gusta contar. No hace falta decir que volvió porque en el fondo todos tuvimos la sensación de que Raúl Guti no se había ido nunca. Pero si alguna vez no estuvo, si alguna vez nos faltó, sí que podemos decir que con su tanto del domingo en Amalata, Raúl Guti volvió del todo. Y quien siempre vuelve del todo y quien siempre está con nosotros es Gonzalo Alba. Gonzalo, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de volver a la mesa. Después de mucho tiempo, se me hace incluso extraño, pero bueno, encantado como siempre de estar aquí, de hablar de Raúl Guti, ¿no? Que bueno, es un jugador que siempre me ha gustado mucho, tanto en el Real Zaragoza como por supuesto su etapa en Elche, y que ahora pues ha regresado al equipo de sus amores para, en este caso para salvarlo, pero creo que es un jugador que puede valer perfectamente para el ascenso. Para ser más líder que nunca, para ser el capitán sin brazalete, y da la sensación de que la tercera etapa de Raúl Guti sí que queda muy marcada y muy condicionada por lo que pasó en la segunda. Esos 50 minutos de los que hablaba el propio Raúl Guti en este vídeo de entrada, en este vídeo de su regreso, nos demostraron lo que pudo haber sido la temporada pasada y nos encontramos con lo que acabó siendo. Aquel día protagonizó una jugada y por eso hablábamos mucho de la deuda del fútbol, que en el fondo se pareció mucho a la que resuelve ante el Racing de Ferrol en Amalata. Una acción, una jugada que empieza y acaba con Raúl Guti. Y en Palmadas al Viento muchas cosas empiezan y acaban con Israel Benito, la voz más premier de Palmadas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de hacerle un vídeo, por supuesto, a Raúl Guti después de que alcanzara una cifra, yo creo que muy reseñable, ¿no?, en la carrera de un futbolista, esos 100 partidos, y además que lo pudo celebrar con gol y con una dedicatoria muy especial para su abuelo, fallecido recientemente. Me alegro mucho por Raúl, sobre todo después del proceso de lesión que tuvo que afrontar la temporada pasada, y creo que también es un pequeño triunfo del zaragocismo, ¿no?, porque durante 50 minutos pues vimos el equipo que queríamos ver en la Romareda de Julio Velázquez en el curso pasado, y creo que si hay una manera de explicar el camino, en este caso de la permanencia, pero creo que también va a ser así el camino del Real Zaragoza hacia la vuelta a Primera División, todo empieza y acaba por Raúl Guti. Para eso nos tendremos que salvar, que todavía está en el camino, y en el camino precisamente le tenemos que ganar al Cartagena el próximo sábado. Hoy continuamos con este formato nuevo y novedoso que iniciamos con Kervin Arriaga, que fue el gran protagonista de la semana pasada. Raúl Guti fue un protagonista absolutamente indiscutible en el triunfo del Real Zaragoza en Amalata, y es una de las cosas por las que queríamos empezar, porque ha dado la sensación de, yo no sé si Raúl Guti es ahora mejor futbolista de lo que era cuando apareció. Sí que tengo claro que es mucho más líder, y un líder se forja, se nutre y se proyecta en los peores momentos, y es ahora cuando Raúl Guti en las malas es más líder que nunca. Sí, además es un líder que ha regresado 2 veces, recordemos, ¿no? Esa temporada pasada que lo decías tú ahora, el tema de la lesión y demás, que fue muy duro, tanto por supuesto para él y su familia como para el propio zaragocismo, ¿no?, que vio como esa victoria tan necesaria contra el Sporting se vio un poco truncada, un poco oscurecida por la lesión de Raúl, y que volvió también en febrero del año pasado y ha vuelto a hacerlo en este mercado de invierno, ¿no? Yo creo que es un jugador que realmente nunca, como has comentado en la introducción, nunca se ha querido ir. Cuando se marchó, recordemos que fue por necesidad económica del club, ese traspaso al Elche, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un jugador que va a aportar muchísimo, como dije el otro día en el programa, ¿no?, a medio y largo plazo, que ya lo está haciendo, y que ha vuelto para coger las riendas y ser, como dices, un líder dentro del campo y fuera también, ¿no? Porque además en las declaraciones que hace el domingo post partido se le ve también que es muy maduro, ¿no?, y que es un jugador que ya tiene muchos partidos a sus espaldas. Lo hemos visto antes, ¿no? 107 partidos
en primera división son muchísimos para un jugador que realmente el gran tramo de su carrera la ha pasado en segunda división. Muy importante hablar de Raúl Guti, y me parece también muy revelador eso que dice también el propio Gonzalo Alba en torno a las estadísticas. Da la sensación de que en la Romareda y en el Real Zaragoza no hemos podido disfrutar a Raúl Guti probablemente todo lo que nos merecíamos y todo lo que Raúl Guti quería. Yo tengo una teoría, y es que uno puede ser un futbolista de un único club incluso cuando juega en más de uno. Y me da la sensación de que se ajusta a la perfección en el caso de Raúl Guti. Y volviendo a su segunda etapa en la Romareda, que solo duró 50 minutos ya con el 10, con el dorsal que ahora viste, me viene a la cabeza una frase muy buena de Sergio Pardos, que dijo que podía haber sido la película más bonita jamás contada, y fue la tragedia más perfecta. Fue una tragedia perfecta lo que se vivió en la Romareda, un triunfo que se explicó y que se escribió a través de las lágrimas. Y creo que si el Real Zaragoza se salva, que el domingo dio un paso de gigante hacia ese lugar, incluso cuando se comportó como un equipo menor, pues creo que esa salvación no se entiende sin Raúl Guti, que, por cierto, hablando de su regreso, en un mundo que se mueve mucho a través de los intermediarios, de las agencias de representación, da la sensación de que Raúl Guti ha sido siempre el promotor de sus regresos, que ha sido el tipo que ha decidido volver casi a toda costa y enfrentarse a las direcciones deportivas, a sus clubes, en este caso el Elche, y facilitar un regreso que se ha producido 2 veces. Sí, porque además hay que recordar que con Bragarnik el Elche no tiene ni mucho menos un negociador fácil, y Raúl Guti pues tuvo la fe y la valentía de decir que quería regresar al equipo de su tierra. También es verdad que este año pues ha abierto un negocio en la ciudad, y quizás eso también pudo promover a la hora de iniciarse, ¿no?, con el traspaso. Yo lo que tengo claro es que Raúl Guti es un futbolista diferente al que salió y un futbolista diferente al que se fue. Lo analizaremos sobre todo con los datos que nos da Driblab, que es nuestra página de confianza. Pero sí que es un tipo que el paso por primera le ha hecho mucho más completo a nivel defensivo, que yo creo que viene su principal mejora, y quizás le ha limitado un poquito más en ataque, pero creo que eso a su vez, como estamos hablando de un centrocampista, ha conformado que sea un perfil más completo y más acorde para la segunda división. Me da la sensación de que es un todocampista. O sea, sí, todocampista. Mira, lo tenemos aquí. Puede jugar en todos sitios, puede jugar en la izquierda, en la derecha, en el propio centro del campo, y es un jugador que sus registros, por así explicarlo, están acompañados con su rendimiento también. No solo es un jugador de números, no solo es un jugador de apariencias, es un jugador muy completo y que da mucho al equipo en el transcurso de los partidos. ¿Por qué? Porque cuando tienes que atacar siempre aparece en la escena, cuando tienes que defender también repliega y también sabe, ¿no?, estar en esa faceta a la altura, y creo que es un jugador que podría estar en cualquier sitio del campo porque el nivel sería el mismo. Es que es un líder que predica con el ejemplo, y mirando además las estadísticas te da la sensación de que es más líder a través de los intangibles que a través de lo que se ve. Más líder a través de lo oculto que de lo visible, ¿no? Y lo vemos, y lo decía Israel Benito, sus registros le sitúan como uno de los mejores mediocampistas, percentil 99 en duelos en campo contrario, en porcentaje de duelos en campo contrario, y sobre todo en las disputas, porque es un jugador que ha crecido mucho a través de ese registro. Yo recuerdo que a él se le definía como un mediocampista moderno, a través de Ramón Lozano. Ramón Lozano le definió como un mediocampista moderno, como un jugador que se podía adaptar al fútbol de ahora, al juego de este tiempo. Y creo, además, he tenido siempre la sensación de que era un futbolista al que le podían ir bien incluso otras ligas que la española. Tengo la sensación también de que él ha vuelto al sitio en el que de verdad ha sido feliz. Has dicho esos 107 partidos que jugó con el Elche, un lugar en el que no acabó de convencer del todo. Todo lo contrario ha sucedido en la Romareda, donde, por cierto, ahora yo creo que se ha encontrado a un entrenador que le siente como su propio espejo. Unidos también por el dorsal, por el número 14, por ese lugar, por ese dorsal con el que empezó Raúl Guti en la Romareda y el que portó también Gaby Fernández en este equipo. Bueno, me da la sensación de que si se fía de alguien Gaby Fernández durante los partidos como un líder, como un capitán ejemplar en las buenas y en las malas, ahora mismo es en Raúl Guti. Sí, totalmente. Hablamos de su liderazgo, pero es que es un capitán sin brazalete, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, que hay capitanes que llevan el brazalete que realmente no ejercen de ello, y también los hay al revés. También hay capitanes sin brazalete que sí que lo ejercen, ¿no? Entonces,
Bueno, la figura de Raúl, es cierto que en Elche no lo pasó bien del todo, sobre todo en la última etapa, ¿no? Al inicio sí que estuvo con confianza, creo que es Jorge Almirón el técnico argentino el que le da mucha confianza ahí en el Martínez Valero, pero luego es cierto que se cae un poquito esa... Aún así juega muchos partidos, no es un jugador que se relegue a un último plano, es cierto que cae más al segundo plano, pero que sigue jugando, que sigue teniendo participaciones, pero que ahí en Elche no encuentra el lugar, digamos, idóneo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, quizás su fútbol... respecto al tema de los entrenadores que ha tenido ahí, pues no encajaba muy bien, sobre todo, como decimos, en el último tramo de su etapa, pero es un jugador que realmente en Elche tampoco no hablan mal de él, al revés, dicen que es un jugador que ha aportado mucho a Elche, sobre todo en primera división. Sí. Recuerdo un golazo que lo comentó en el programa de Israel, el golazo que le hacía al Athletic de Bilbao en la última jornada. No es un jugador que haya salido escaldado de una ciudad. Sí, es verdad que no ha tenido esa relación tan maravillosa que sí que ha tenido siempre con la grada de la Romareda, no la tuvo en el Martínez Valero. Y sí que tuve la sensación de que no encajaba tan bien en esa escena, en ese lugar, porque es un poco como Yago Aspas, ¿no? Es un futbolista que ha mostrado lo mucho que quiere a su equipo de origen, habiendo visto otros lugares. Por eso decía también que tengo la sensación de que un jugador puede ser un futbolista de un solo club, incluso cuando juega en más de un equipo. Y me da la sensación de que con Raúl Guti y por supuesto con Yago Aspas, que también se merece un formato de estos, aunque no vista nuestros colores, también lo podremos acabar haciendo. Me parece también muy importante recordar esa situación en la que él ha sido promotor de sus regresos, porque se produce 2 veces y sobre todo algo muy especial que siempre ha definido a Raúl Guti. Es un chico que tiene ángel, que tiene un don para los grandes escenarios y para las grandes ocasiones. Marca en su debut, está a punto de marcar en su regreso, en ese balón que va en el palo y que acaba con el estallido de su rótula, y incluso desde el primer día con el Real Zaragoza creo que él vuelve en una derrota muy dolorosa ante el Almería en este curso con Miguel Ángel Ramírez, pero donde de verdad ha vuelto es con Gaby Fernández hasta situarse como el testigo directo de todas sus órdenes. Sí, porque además yo creo que llegaba a Ferrol después de no completar un buen partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. A mí personalmente no me gustó y creo que sus primeros partidos en el Real Zaragoza es verdad que muy condicionado por el plano físico, creo que tenía el margen de mejora, ¿no? Yo creo que en Ferrol es verdad que también por el contexto que enfrentaba el Zaragoza y el rival que tenían enfrente, pues él ya se siente mucho más cómodo y yo creo que puede participar a través de la llegada, que creo que es un punto que siempre ha definido muy bien a la carrera de Raúl Guti, pero aún así es un tipo con ángel, es un tipo que ha causado varios puntos de inflexión en las temporadas del Real Zaragoza, porque yo tengo muy a la memoria el gol que le marca al FC Barcelona B en la Romareda, y a partir de ahí el equipo de Nacho González empieza a cimentar un crecimiento que evidentemente luego refuerza con esas 6 victorias consecutivas en la segunda vuelta, ¿no? Pero todo empieza también por un gol de Raúl Guti que yo creo que acabó definiendo también lo que fue esa temporada. De hecho, debuta con gol, ¿no? Contra el Tenerife. Sí, contra el Tenerife, sí. Un gol de Toni Kroos, ¿no? Ese gol de golpe de interior, sí. Bueno, aún estaban las redes de la Romareda en azul y me parece que era azul y amarillo, no era azul y blanco. Eran azules como amarillas, y recuerdo esa imagen, es que la tengo, más lo vi en tribuna preferencia y me acuerdo perfectamente de ese momento, cuando debuta, es que tenía una cara de crío y ahora lo ves y es que ha crecido en el Real Zaragoza. Es que se ha hecho futbolista en este tiempo y ahora es un capitán ejemplar también para el Real Zaragoza. Creo que además en su última etapa la situación de estar tan cerca del descenso le ha hecho sentirse muy responsabilizado. Por eso no lo hemos visto fino todo el tiempo. Hay que reconocerlo, que el Raúl Guti de este curso, el Raúl Guti de esta tercera etapa, también tiene luces y por supuesto sombras. Ha querido estar en todas las partes, ha querido estar en todos los lugares y ser muchas cosas en una sola. Incluso con eso no siempre le ha dado para ser Raúl Guti. Sí, se le ve, ¿no? Se le ve en el campo cuando está en todos sitios, porque llega a todos sitios, pero llega más tarde, está más impreciso, sobre todo a nivel de imprecisión. Tiene muchísima imprecisión porque quiere hacerlo rápido, ¿no? Quiere agradar y quiere hacerlo bien, y eso se nota, ¿no? Un poco en la ansiedad también del jugador. También la situación no es fácil, no está jugando en un equipo que no se juega nada, no está jugando por ascender, por algo bonito, está jugando para salvar al equipo de su vida, y se ve, ¿no? Esos nervios también, no solo en él, sino en más jugadores. Pero sí que es un jugador que como has dicho antes, ¿no? El tema de sus registros, de su rendimiento, se ve que ese todocampista no lo va a perder. Han pasado los años y no lo va a perder. Y creo que va a aportar mucho al Real Zaragoza, sobre todo en un Real Zaragoza en el que precisamente el agujero negro ha estado en una posición que siempre ha estado debilitada, que es el centro del campo, ¿no? Sobre todo desde las marchas pues en su día de Alex Febas, de Íñigo Iguaras, jugadores que sí que tenían esa habitualidad de titular. El Real Zaragoza ha encontrado un equilibrio, digamos, ¿no? en el centro del campo, y creo que Guti se le puede dar y se lo puede dotar.
un futbolista absolutamente especial. Respecto a los defectos que le encontramos en esta tercera etapa a Raúl Guti, yo creo que también en el mismo lado o en el lado contrario de la baraja se encuentran sus virtudes. ¿Por qué es tan bueno Raúl Guti para el Real Zaragoza? Porque lo siente de verdad, porque lo siente como propio. Y precisamente en plena ansiedad, en la brasa del descenso, en esta lucha, pues Raúl Guti también tiene un sentimiento de angustia que a lo mejor otro jugador no tiene, porque no deja de ser un capitán, pero también un futbolista con el alma y con el corazón de un hincha. Quien cantó su gol en Amalata fue Pablo Carreras, que nos ha dejado un vídeo amplio en el que desgrana, en el que retrata a un capitán absolutamente necesario en este Real Zaragoza, a un líder ejemplar que se llama Raúl Guti. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas, un placer pasarme por aquí. Me pedís una valoración del nombre de Raúl Guti. Bueno, yo creo que Raúl Guti, en primer lugar, es un líder y creo que es alguien necesario. Al Real Zaragoza le hace falta siempre zaragocismo y creo que un ejemplo de todo eso, de cómo lucir, cómo representar, cómo sentir y portar el zaragocismo, para mí siempre va a ser Raúl Gutiérrez Guti. Es verdad que haciendo un balance de momento hasta ahora de esta su tercera etapa, creo que ha aportado más en los intangibles que en los tangibles. Ese precisamente liderazgo, ese líder dentro del campo, todo lo que supone la llegada de Raúl Guti y el ver a uno de los nuestros ahí abajo. Más realmente por lo que ha dado. Yo tengo la sensación de que no ha llegado el mejor Raúl Guti, creo que principalmente por una cuestión física y también creo que siente sobreresponsabilidad y eso, sumado o sazonado a un no buen momento físico, hace que veamos a un Raúl Guti en muchos casos y en muchas ocasiones demasiado precipitado, haciendo más de lo que el partido le pide o haciendo más de lo que él puede dar ahora mismo. Entiendo que eso se corregirá con una pretemporada conforme vaya ganando minutos, volumen físico y de partidos. Por eso yo confío en un Raúl Guti, porque además creo que es ese tipo de centrocampista mixto que te da cantidad, que creo que también tiene calidad, jerarquía, liderazgo, que son cosas que hacen falta paladas en este Real Zaragoza. Y por supuesto que creo que hay que contar con Raúl Guti de cara a proyectos futuros. Él ha demostrado que es totalmente válido e incluso diferencial en un proyecto de ascenso. Creo que esa es la misión individual que tiene que tener Raúl Guti, el volver a recuperar su mejor nivel, y no vamos sobrados de líderes, de referencias y de zaragocistas dentro del equipo. Y por supuesto, creo que son 100 partidos. A mí me sorprendía, yo daba casi por hecho que llevaba más partidos con la camiseta del Real Zaragoza. Es verdad que su segunda etapa dura 55 minutos y su tercera tarda mucho en entrar al equipo, pero son 100. Ojalá que lleguen muchos más y que sean con un Real Zaragoza en primera división, que creo que lo merecemos todos y personalmente creo que también lo merece en lo individual Raúl Gutiérrez Parejo. Escuchábamos a Pablo Carreras haciendo una radiografía perfecta de lo que significa Guti en el presente, en el pasado y por supuesto en el Zaragoza que viene. Y os quiero hacer un test picadito, unas preguntas rápidas, pero antes, si os parece, vamos a escuchar a uno de los nuestros que nunca puede faltar. Se llama Jorge Serrano y él también tiene palabras para describir el impacto que ha tenido Raúl Guti en este Real Zaragoza y su lugar como un capitán ejemplar, como un líder silencioso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de Raúl Guti y hablamos de un futbolista también clave, como lo hacíamos el otro día con Kervin Arriaga, para que el Real Zaragoza haya dado un salto de calidad, sobre todo a la hora de poder presionar, de poder aguantar atrás y sobre todo de darle fuerza, empaque al centro del campo. Un futbolista que, obviando lo que todos conocemos acerca de su zaragocismo y de la cantidad de veces que ha querido venir a Zaragoza, se ha redimido de aquella lesión contra el Sporting, de la que ya casi no nos acordamos, y está haciendo una decente segunda vuelta, pero la realidad es que yo esperaba mucho más de Raúl Guti, sobre todo en otros registros. Ha venido con garra, ha venido con fuerza, ha venido con lucha, pero necesito más de Raúl Guti, necesito más llegada, necesito más liderazgo, aunque lo tiene, y también le espero en una posición diferente. Me gustó mucho al principio, en el primer mes con Gavi. Me gustó porque creo que se adaptaba bien a la posición y le dio mucho más recorrido al Real Zaragoza, y quiero que en estos partidos que quedan vuelva esa figura.
Escuchábamos a Jorge Serrano que pide el cuarto regreso de Raúl Guti. No solo a la Romareda, ya se ha producido ese en 2 ocasiones, sino que vuelva a ser el Raúl Guti del primer mes de Gavi Fernández. Hablábamos de un futbolista que quiere estar en todas partes y que no siempre le ha dado para ser Raúl Guti. Ahora, creo que todos los zaragocistas estaremos de acuerdo. A mí dame futbolistas como Guti, que sientan al equipo, que se dejen el alma en cada duelo y que quieran lo mejor para el Real Zaragoza siempre, un día sí y otro también. Respecto a Raúl Guti, yo creo que en Palmadas al Viento hay mucha gente que lo siente como el futbolista al que se querrían parecer, pero creo que ninguno lo siente tanto como Javi Aragón, que también nos ha dejado en un minuto una pequeña reflexión, una descripción absolutamente imprescindible del jugador que es Raúl Guti y del que puede ser. Ante el Racing de Ferrol, Raúl Guti disputó su encuentro número 100 con la camiseta del Real Zaragoza, cumpliendo con una condición especial en su trayectoria. Anotó en su debut y también lo hizo el día de su centenario, dibujando un camino marcado por su latente zaragocismo y por la infinidad de obstáculos que ha tenido que superar. Su fútbol le hizo convertirse en futbolista de primera división durante varias temporadas, pero el amor por unos colores le hizo regresar a su hogar. Se rompió en su vuelta, pero él sabía que el fútbol le debía una segunda oportunidad, y que esa segunda oportunidad iba a llegar de la mano de los suyos, de la mano del Real Zaragoza. Es por eso por lo que regresó y se convirtió en el capitán de un barco que parecía que se estaba hundiendo, porque Raúl Guti es mucho más que un futbolista. Es un líder en el vestuario, encarna a la perfección los valores y los lemas del zaragocismo y se ha convertido en un referente, en un espejo en el que las nuevas generaciones de zaragocistas se pueden mirar. Se nota que Javi Aragón quiere mucho y siente mucho a Raúl Guti como propio, y yo creo que es algo que se extiende a toda la grada de la Romareda. Si os parece, os voy a hacer unas preguntas y con esto cerramos este formato corto, fresco y dinámico que nos gusta estrenar y que hemos estrenado hoy. Hacemos la segunda edición y el segundo volumen de esta idea. El Real Zaragoza que viene, Gonzalo Alba, tiene que empezar y acabar con Raúl Guti. Sí, tiene que empezar por muchas cosas y hacerlas muy bien, por fin, pero creo que es uno de los elementos que tiene que estar. ¿Debe ser Raúl Guti capitán en el Zaragoza que viene? Sí, desde luego que sí. Ya es un líder futbolístico, pero creo que merece el brazalete. ¿Una virtud y un defecto de Guti? Una virtud, su facilidad de abarcar campo, su facilidad de estar en todos lados. Su defecto quizás la imprecisión. Creo que es un jugador que, pese a estar siempre en un buen estado de forma, siempre tiene alguna imprecisión, pero le sacó muy pocos, de verdad. Creo que es un jugador muy completo. ¿Es mejor este Raúl Guti que el que vimos aparecer en la Romareda a las órdenes de César Lainez, Nacho González y tantos otros? ¿Te gusta, Israel Benito, este Raúl Guti más que el que nos sorprendió al principio? Creo que no me gusta más, porque creo que a Raúl Guti le beneficia mucho tener libertad y un contexto propicio que le haga pisar campo rival, pisar la corona del área del equipo contrario y poder acabar en portería, porque considero que tiene buen golpeo y buena toma de decisiones, sobre todo en ese último toque, pero como hemos comentado a lo largo del programa, es un tipo al que defensivamente sí que se le percibe una mejora muy evidente después de ese paso por Primera División. ¿Es Guti, Raúl Guti, un futbolista de ascenso? Para mí sí. ¿Israel Benito? Para mí sí. O sea, me parece un futbolista que te marca el suelo de un equipo. ¿Qué le debe el fútbol a Raúl Guti? Saldó una deuda con su regreso, esta vez definitivo, que eso también es un elemento absolutamente diferencial, con iniciativa propia, porque él hizo todo por regresar, pero ¿qué le queda pendiente por pagarle el fútbol al propio Raúl Guti? Sin duda 2 cosas. La continuidad. Le falta continuidad por tema de lesiones, por supuesto. Y ascender con el Real Zaragoza, como le faltan a Francho, le faltó en su día a Iván Azón. O sea, todos los canteranos que han salido de la ciudad deportiva, creo que esa deuda la tienen pendiente. Él lo tuvo más cerca que todos los canteranos que llegaron después. ¿Qué significa Raúl Guti para el Real Zaragoza de ahora y para el Zaragoza que viene? Bueno, yo creo que un líder, y yo creo que lo ha definido muy bien Javier Aragón en su vídeo, un líder también para las generaciones que vienen, ¿no? Porque cuando somos pequeños todos soñamos en acabar debutando como lo hace un canterano, y creo que Guti también encarna ese valor, y ya no solo para las generaciones que vienen, me parece que es una de las pocas cabezas visibles que tiene este vestuario y esta plantilla. Zaragocismo,
identidad y también un futbolista al que miramos y sentimos como propio, y como propios son Gonzalo Alba e Israel Benito, siempre en Palmadas. Muchas gracias, buenas noches y muchas veces. Igualmente, Jorge, a ti y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Un placer. Un placer. Para la voz más Premier de Palmadas, nosotros nos vamos ya, volvemos el jueves y resumimos este vídeo corto, dinámico y fresco en el que celebramos el centenario, los 100 partidos de Raúl Guti en el Real Zaragoza. Y vamos a hacerlo casi como lo iniciamos. No hace falta decir que Raúl Guti volvió, porque en el fondo nunca se había ido. Y si alguna vez volvió, ha vuelto por iniciativa propia, porque siempre sintió el Real Zaragoza. Zaragoza y la Romareda como su lugar. Hola zaragocistas, me gustaría hablaros desde el corazón. Han pasado ya 7 años desde que empecé a llevar el escudo del León. Yo era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y ese sueño se hizo realidad. Hoy dejo el club de mi ciudad, de mi vida, el que tanto me ha dado y tan orgulloso estoy de haber defendido. Gracias, Zaragoza. También quiero agradecer a todas y cada una de las personas que habéis estado a mi lado durante estos 7 años. Técnicos, compañeros, directivos, utilleros, servicio médico y personal de la ciudad deportiva. Sin vosotros, nada de esto habría sido posible. Por último, me gustaría acordarme de vosotros, los más importantes, la afición. No os imagináis todo lo que me habéis hecho sentir durante estos años. Tanto mi familia como yo os estaremos eternamente agradecidos. Desde hoy, soy uno más de vosotros, y cada domingo vibraré desde la distancia deseando que pronto nuestro equipo vuelva al lugar que merece. Estoy convencido de que esto no es un adiós, sino un hasta luego, y que tarde o temprano nuestros caminos se volverán a cruzar. Aupa Zaragoza.